En 1941, los ferrocarriles lo apostaron todo a una locomotora tan poderosa que la llamaron Big Boy, transportando carga donde ninguna otra máquina de vapor se atrevía. Pero en menos de 2 décadas, los motores diésel dejaron al vapor obsoleto y la locomotora más grande del mundo fue abandonada a su suerte en un museo, su último viaje considerado imposible. Esa debería haber sido el final de la historia, pero cuando locomotoras diésel modernas se quedaron varadas en Nebraska, la máquina que llamaban demasiado lenta rescataría a más de 10 de ellas, demostrando que el pasado aún no ha terminado con nosotros. ¿Cómo se levantó un gigante retirado para salvar el futuro del ferrocarril? Las locomotoras diésel lo cambiaron todo en el mundo ferroviario prácticamente de la noche a la mañana. Para una tripulación que había pasado toda su vida cuidando máquinas de vapor, la diferencia fue inmediata. En lugar de horas construyendo presión, un diésel podía arrancarse con solo girar una llave. No había necesidad de palear carbón ni de manejar el delicado equilibrio entre fuego y agua. El maquinista y el fogonero, antes acompañados por un gran equipo de apoyo, ahora se encontraban operando trenes con solo un puñado de personas en la cabina. Múltiples unidades diésel podían acoplarse y funcionar como una sola, controladas por una única tripulación en la locomotora líder. Este sistema, llamado control de unidades múltiples, significaba que un ferrocarril podía añadir o quitar potencia según fuera necesario, sin mano de obra adicional. Los días de doble tracción con locomotoras de vapor, cada una con su propia tripulación, se desvanecieron rápidamente. Con los diésel, un solo maquinista podía comandar la fuerza de 4 o 5 locomotoras a la vez. Los ahorros se extendían mucho más allá de la cabina. El vapor requería una vasta red de apoyo, torres de carbón, tanques de agua, rotondas y ejércitos de mecánicos para mantener cada rodamiento, válvula y tubo en funcionamiento. Los diésel recorrían mayores distancias entre repostajes, necesitaban mucho menos mantenimiento y podían repararse con piezas estándar. Un ferrocarril que antes empleaba a miles de personas solo para mantener las locomotoras en marcha, ahora podía mover más carga con una fracción del personal. En los libros contables, los números hablaban por sí solos. Las locomotoras de vapor exigían 3 horas de mantenimiento por cada hora que funcionaban. Los diésel redujeron drásticamente ese tiempo, permitiendo a los ferrocarriles recortar costos y optimizar operaciones. Las paradas de agua cada 100 millas quedaron en el pasado. La extensa infraestructura que mantenía vivo al vapor comenzó a desaparecer, reemplazada por una forma más ágil y rápida de mover mercancías a través del continente. En las salas de juntas, el veredicto fue claro. Los diésel no eran solo un nuevo tipo de locomotora, eran una nueva forma de pensar el ferrocarril. Y para los gigantes como Big Boy, construidos para un mundo de carbón y vapor, el destino estaba escrito. El último verano del vapor en la línea principal de Union Pacific pasó en silencio, pero el final fue absoluto. Justo después de la medianoche del 21 de julio de 1959, un Big Boy completó su último viaje comercial, empujando cargas sobre las altas llanuras por última vez. Sin pancartas, sin discursos, solo un puñado de ferroviarios viendo a una leyenda entrar en el patio y apagarse. En menos de 2 años, toda la flota de 25 Big Boys fue retirada. Sus enormes estructuras, que una vez fueron la columna vertebral del transporte de carga en las montañas, ahora permanecían en silencio en rotondas y apartaderos desde Wyoming hasta California. Algunas fueron desguazadas, su acero cortado para nuevas máquinas. Otras se salvaron, apartadas para exhibición como recuerdos de una era desaparecida. La número 4014 registró sus últimos kilómetros el 7 de diciembre de 1961. Después de más de 1 millón de millas bajo sus ruedas, fue oficialmente retirada del servicio. Union Pacific gestionó su donación al Museo Rail Giants Train Museum en Pomona, California. El viaje hacia el oeste no fue un desfile triunfal, sino un traslado lento y cuidadoso, un último cruce de desiertos y ciudades, terminando en el tranquilo borde de un recinto ferial. Allí, la 4014 fue colocada sobre un corto tramo de vía, su caja de fuego fría, su mecanismo de rodaje inmóvil. Una capa fresca de pintura cubrió las cicatrices de décadas en el camino. Una placa de bronce registró la fecha de su retiro y la donación al museo. Los visitantes podían subir a la cabina, agarrar el acelerador e imaginar lo que se sentía guiar 16 ruedas motrices por la línea principal, pero la locomotora en sí permanecía congelada en el tiempo. Con el paso de los años, el mundo cambió a su alrededor. Los diésel arrastraban trenes más largos con menos personas.
Las torres y talleres que una vez sirvieron a las locomotoras de vapor desaparecieron. Los niños crecieron conociendo a Big Boy solo como una historia o una exhibición estática. La idea de devolver a la vida a semejante máquina parecía tan distante como la propia era del vapor. Durante medio siglo, la 4014 esperó. Un artefacto, no una locomotora. La era de los gigantes había terminado y el mundo había seguido adelante. El anuncio de Union Pacific en diciembre de 2012 cayó como un trueno en el mundo de la preservación ferroviaria. Después de décadas de silencio, la compañía declaró su intención de devolver a la vida a un Big Boy. La noticia se difundió rápidamente, pero para quienes estaban más cerca de la número 4014, significó papeleo, reuniones y meses de cuidadosa negociación. El Museo Rail Giants Train Museum en Pomona había cuidado de la locomotora desde 1962. Los voluntarios habían mantenido el mecanismo de rodaje libre de óxido y la cabina a salvo de vándalos. Algunos habían pasado fines de semana enteros engrasando rodamientos y revisando fugas, incluso cuando los visitantes eran pocos. Se veían a sí mismos como custodios, no simples cuidadores, y la idea de dejarlo ir no se tomó a la ligera. El equipo de Union Pacific llegó en el verano de 2013, armado con planos originales y un plan para devolver la número 4014 a las vías principales. Los miembros de la junta del museo revisaron cada detalle, sopesando la promesa de una restauración contra la pérdida de su exhibición estrella. La decisión llegó el 23 de julio de 2013. El museo transferiría la custodia, confiando en que Union Pacific preservaría el legado de la locomotora para las futuras generaciones. Se firmaron los documentos oficiales y la propiedad de la locomotora volvió al ferrocarril que la había construido. El acuerdo incluía una promesa. La número 4014 no sería desguazada ni abandonada a la deterioración, sino restaurada a condiciones operativas y compartida con el público. Con los obstáculos legales superados, el equipo de Union Pacific comenzó a preparar la número 4014 para su traslado a través del país. Los voluntarios observaron mientras los mecánicos inspeccionaban el tren de rodaje, revisaban las cajas de ejes y planificaban la logística de mover un artefacto de 1.2 millones de libras fuera de un recinto ferial y hacia la red ferroviaria nacional. Décadas de cuidadosa custodia habían dado sus frutos. La locomotora aún se encontraba en un estado extraordinario. Mientras las últimas firmas se secaban, la número 4014 estaba lista para dejar Pomona, no como una exhibición, sino como candidata a un renacimiento. Al amanecer del 26 de enero de 2014, el equipo de logística de Union Pacific se reunió en el borde del recinto ferial del condado de Los Ángeles. La tarea que tenían por delante no era un traslado rutinario. La Big Boy 4014, con un peso de casi 1.2 millones de libras y una longitud de 132 pies de acoplador a acoplador, tendría que ser sacada con sumo cuidado de las vías del museo y llevada a la vía principal. 4 locomotoras diésel esperaban cerca con los motores encendidos, listas para arrastrar este colosal artefacto a lo largo de 1.300 millas de vías ferroviarias activas. Mover una locomotora de este tamaño era un ejercicio de precisión y temple. Cada curva y cruce a lo largo de la ruta tuvo que ser verificado en cuanto a espacio libre. Las 16 ruedas motrices y el enorme bastidor articulado de la máquina significaban que no se podía ir con prisas. Cada milla exigía cuidadosas restricciones de velocidad, con las diésel manteniendo su carga estable y lenta. Permisos especiales despejaron el camino a través de zonas urbanas, desiertos y pasos de montaña, mientras los equipos coordinaban con los despachadores en 3 estados para evitar cuellos de botella y retrasos. En cada empalme, la enorme longitud y peso de la 4014 obligaba a los planificadores ferroviarios a recalcular las longitudes de los apartaderos y los límites de carga de los puentes, deteniendo a veces el tráfico durante horas para que la gigante pudiera pasar. El convoy avanzó lentamente hacia el este, atrayendo multitudes de curiosos dondequiera que se detenía. En algunos cruces, niños de escuela se alineaban junto a las cercas, saludando con la mano mientras la Big Boy pasaba rodando por primera vez en medio siglo. Los mecánicos viajaban a bordo, revisando rodamientos calientes y monitoreando el tren de rodaje de la locomotora, atentos a cualquier señal de problemas. En los tramos abiertos, las diésel encontraban un ritmo constante, su potencia combinada
apenas suficiente para mantener la enorme máquina en movimiento a un paso cuidadoso. El viaje de Pomona a Cheyenne no se trataba de velocidad, se trataba de llegar en una sola pieza. Después de casi una semana sobre los rieles, la 414 cruzó a Wyoming. La aproximación final a Cheyenne fue lenta y deliberada, con los equipos guiando la locomotora a través de las puertas del taller de vapor. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, la Big Boy finalmente estaba en casa. Ya no era una exhibición estática, sino una candidata a un renacimiento. El siguiente capítulo demandaría habilidades y conocimientos perdidos en el tiempo, pero por ahora el viaje estaba completo. Dentro del taller de vapor de Cheyenne, el trabajo comenzó con un problema que había perseguido a Union Pacific durante generaciones: cómo hacer que una caja de fuego construida para carbón quemara petróleo de manera limpia y confiable. En 1946, los ingenieros intentaron convertir la Big Boy 4005 a petróleo, pero la llama se acumulaba en el piso de la caja de fuego, dejando puntos fríos y calor desigual. Ese experimento terminó después de 2 años. Esta vez, el equipo diseñó un nuevo cajón de fuego, construido con placa de acero de 3/8 de pulgada y reforzado para soportar el peso de la locomotora y el calor de la combustión. En su corazón, un único quemador de fundición tipo Venturi reemplazó las antiguas parrillas de carbón. El petróleo fluía desde el tender por gravedad, se atomizaba con vapor y entraba en la caja de fuego a través de una boquilla cuidadosamente calculada. Tubos de aire recubrían los laterales, alimentando oxígeno exactamente donde se necesitaba. La pared de destello, una enorme losa de ladrillo refractario, absorbía la explosión inicial de calor y la difundía por el cavernoso espacio. El resultado era un fuego que ardía uniformemente de extremo a extremo, produciendo casi nada de humo, solo un escape claro y caliente, que indicaba una combustión eficiente. La modernización no se detuvo en la caja de fuego. Las regulaciones federales exigían control positivo de trenes en todas las locomotoras de vía principal, incluso aquellas construidas antes de la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros trabajaron a partir de los planos originales y luego incorporaron microprocesadores y antenas de radio en la cabina. Ese sistema monitoreaba la velocidad, la ubicación y el estado de las señales, capaz de detener el tren automáticamente si se infringían las normas de seguridad. Cada sistema tuvo que ser reconstruido o adaptado: líneas de freno, arneses de cableado, incluso los viejos compresores de aire. Cuando una pieza no podía comprarse, los maquinistas la fabricaban desde cero, ajustando dimensiones hasta la milésima de pulgada. Por primera vez, un Big Boy cumplía con los estándares de seguridad del siglo XXI, listo para compartir las vías con los diésel más modernos. Los viejos límites, combustible, fuego y regulación, finalmente habían sido superados. El vapor llenó el aire de Cheyenne el 4 de mayo de 2019. Después de 5 años de trabajo, el equipo del taller se reunió a lo largo de las vías, con los ojos fijos en una locomotora que no se había movido por su propia fuerza en casi 6 décadas. El Big Boy 4014 se erguía reluciente, con la caldera caliente, cada sistema revisado y vuelto a revisar. El fogonero abrió lentamente la válvula de aceite, observando cómo subía la presión. En la cabina, el maquinista sujetó el acelerador, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Piezas hechas a medida, mecanizadas a partir de los planos originales, reemplazaron lo que el tiempo y el óxido habían reclamado. Cojinetes de biela, mecanismo de válvulas y compresores de aire, cada pieza medida y cortada con las tolerancias establecidas en la década de 1940, ahora traídas a la vida por manos que habían aprendido el oficio de nuevo. Las ruedas motrices, 16 en total, esperaban la señal. La caja de fuego reconstruida, ahora quemando aceite en lugar de carbón, resplandecía con un calor constante y uniforme. Los controles modernos para el control positivo de trenes se encontraban junto a medidores y palancas sin cambios desde la Segunda Guerra Mundial. Con un último asentimiento del equipo, el maquinista empujó el acelerador hacia adelante, el escape rugió y el gigante comenzó a moverse. 7,000 caballos de fuerza recorrieron la estructura. Las puertas del taller se abrieron de par en par mientras el 4014 salía rodando bajo el sol de Wyoming, con vapor brotando de la chimenea. Por un momento nadie habló. Luego estallaron los vítores, mecánicos, soldadores, maquinistas y aprendices, todos sonriendo, algunos secándose
saltarse las lágrimas. Lo imposible había sucedido. El Big Boy 4014 estaba vivo de nuevo, listo para correr donde solo los diésel habían reinado durante generaciones. 3000 metros de vagones de carga se extendían a lo largo de la campiña de Nebraska, cada acoplador cerrado, cada rueda en silencio. La pendiente en Blair Hill medía poco más del 1%, un desafío, pero nada que los diésel no hubieran manejado 100 veces antes. Esa tarde, algo cambió. Una de las locomotoras de cabeza perdió potencia, su pantalla de control parpadeando, los relés chasqueando inútilmente mientras el maquinista intentaba hacerla revivir. Las unidades restantes se esforzaban, los motores de tracción gimiendo, pero el pesado tren se negaba a moverse. Las mangueras de aire silbaban, las radios crepitaban, y la voz del despachador cortó la estática. Una mezcla de calma y urgencia. La vía principal estaba bloqueada. El tráfico en dirección este comenzó a acumularse detrás del tren detenido. Los miembros de la tripulación repasaron listas de verificación, reiniciaron interruptores, revisaron el combustible, esperando un milagro. El despachador sopesó las opciones, con la voz tensa, mientras transmitía la situación por la cadena de mando. 3000 metros de acero, cargados y listos para moverse, detenidos por una sola falla mecánica. En segundo plano, alguien recordó un detalle del tablero de operaciones. El Big Boy 4014 estaba cerca, regresando vacío de una exhibición pública en Omaha. El despachador tomó el teléfono, con los códigos de autorización listos. La llamada se hizo, corta y directa. En cuestión de minutos, la orden fue confirmada. Traigan la locomotora de vapor a la escena. A medida que la noticia se extendió por la línea, maquinistas y conductores miraban el reloj. Cada minuto que la vía principal permanecía bloqueada significaba horarios perdidos, envíos retrasados y presión creciente desde la central. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría una locomotora de vapor de 78 años hacer lo que la flota moderna no podía? La respuesta llegaría por las vías, resonando a través de cada canal de radio desde Blair Hill hasta la oficina de división. El vapor brotaba de las válvulas de alivio mientras el Big Boy 4014 se acoplaba a la parte trasera del tren de carga varado. La tripulación trabajó rápidamente, revisando mangueras y ajustando acopladores, cada movimiento observado por los ferroviarios a lo largo de la línea. La voz del despachador resonó en la cabina, dando la autorización. Los fogoneros abrieron más la válvula de aceite, sintiendo cómo el calor aumentaba en la caja de fuego. La presión superó las 200 libras por pulgada cuadrada. La mano del maquinista sujetó el acelerador, con los ojos en el amperímetro, esperando la señal. Auto, el aficionado ferroviario, con la cámara grabando desde el terraplén, captó el momento en que el Big Boy comenzó a empujar. Las enormes ruedas motrices patinaron por un instante, acero chirriando contra acero, luego agarraron. El escape bramó, un rugido profundo y atronador que retumbó por los campos. 7000 caballos de fuerza se descargaron sobre el tren detenido. Centímetro a centímetro, los acopladores se tensaron. Por un momento, nada se movió. Luego, con una sacudida, la hilera de vagones de carga comenzó a rodar cuesta arriba. El empuje duró 20 minutos. Las imágenes de auto capturaron cada segundo, la columna blanca de vapor elevándose, el suelo temblando, los rostros de la tripulación marcados por la concentración y la determinación. Los despachadores siguieron el lento ascenso, calculando tonelaje, caballos de fuerza y pendiente. 10. 0,0 pies de tren, casi 2 millas de largo, coronaron Blair Hill detrás de una máquina de 78 años que alguna vez fue declarada obsoleta. En cuestión de horas, el video de auto se volvió viral. Aficionados al ferrocarril y ferroviarios de todo el país vieron a una locomotora de vapor lograr lo que una hilera de diésel modernos no pudo. Las solicitudes de licencia llegaron a raudales desde medios de comunicación, ansiosos por repetir el momento en que la Big Boy 4014 demostró que aún podía hacer lo imposible. Para la tripulación fue más que un rescate, fue una reivindicación, acero y vapor respondiendo a un llamado que nadie creyó que volvería a llegar. La energía del vapor alguna vez simbolizó una era pasada.
Ahora, una locomotora desafía ese veredicto. La Big Boy 4014 se erige como prueba viviente de que la verdadera ingeniería puede sobrevivir a las tendencias, llenando vacíos que ni siquiera la tecnología moderna puede siempre cerrar. A medida que los límites del progreso se desplazan, recordar qué sobrevive y por qué podría dar forma al próximo gran avance. A veces, el futuro todavía necesita del pasado. ¿Qué significa eso para las máquinas que construimos hoy?